Hola, ¿cómo están amigos? Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo desde Casa de Oración para las Naciones. Y bueno, el día de hoy tenemos un mensaje especial para cada uno de ustedes, que yo creo que es esencial en esos tiempos conocer algunas características de lo que es un avivamiento. Amén. Desde enero del 2020 y aún en diciembre del 2019 se estuvo hablando acerca del gran avivamiento que viene de los últimos tiempos. Y hemos estado hablando de un avivamiento, pero me gustaría enseñar las características de un avivamiento, qué es lo que pasa, cómo surge y sobre todo lo que viene para este año 2020, lo que resta de este año y posteriormente lo que viene en los años siguientes. Amén. Así que vamos a orar para que Dios traiga un espíritu de revelación a nuestra vida, para que sea Dios quien hable a nuestro corazón y sobre todas las cosas para que el Espíritu Santo sea glorificado y manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mis amigos y hermanos, Señor, y te pido, precioso Dios, que sea tu presencia, Padre, la que pueda, Señor, hablar a sus vidas en este maravilloso día, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las características de un avivamiento, pero antes de esto, he titulado a este mensaje Aviva en mí tu fuego. Amén. ¿Por qué? Porque un avivamiento tiene que ser con la manifestación del fuego del Espíritu Santo. Y yo creo que hay muchos líderes cristianos y aún hermanos en la fe que están encendidos en el fuego, pero esta pandemia ha venido de alguna forma en alguno de ellos a disminuir la llama que hay en ellos. Entonces Dios nos está llamando a avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Amén. Voy a leer 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 que dicen: por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Y quiero ahondar un poquito en la historia. A lo largo de la historia hemos oído hablar de muchos avivamientos. Uno de ellos, de los más nombrados, es el avivamiento de Azusa, que surgió en los Estados Unidos en 1906. Y vemos que ese avivamiento vino a marcar la generación en Estados Unidos, vino a marcar una generación, vino a marcar una nación y sobre todo vino a cambiar la idea del cristianismo desde aquel entonces. Entonces notamos algo, vemos que en la historia un avivamiento puede marcar generaciones, puede marcar una nación, puede cambiar al mundo. Amén. El cristianismo después del avivamiento de Azusa no volvió a ser el mismo en los Estados Unidos y hasta el día de hoy se sigue hablando de eso. Amén. Así que yo creo que en estos tiempos que Dios nos está llamando a despertar en la fe, yo creo que el avivamiento que viene en ese tiempo va a ser un avivamiento que va a marcar para toda la generación, un avivamiento del cual se van a hablar por muchísimos y muchísimos años, porque este último avivamiento que viene sobre el mundo es un avivamiento que va a romper con todos las ideales, con todo lo que nosotros creíamos que era un avivamiento, y van a surgir muchísimas cosas. Así que quiero que aprendamos esto. Nosotros como cristianos no podemos vivir de la historia, no podemos vivir de las cosas pasadas. Tenemos que aprender a vivir con las cosas nuevas, todo lo fresco que Dios trae para nuestra vida. Si recordamos un pasaje de la Biblia, dice la Escritura que no podemos echar el vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo se rompería y el vino nuevo se va a derramar y se perdería. Entonces, esto nos hace una semejanza a que nosotros debemos de renovarnos continuamente. Amén. Y quiero hablar acerca de las características del avivamiento y sobre todo dos grandes unciones que vienen sobre estos tiempos, unciones proféticas que vienen sobre estos tiempos, sobre nuestras generaciones, sobre nuestros niños, sobre todos los ministros en el mundo, que estoy seguro que Dios va a traer sobre las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Así que espero que tengas un cuaderno y una pluma para que tomes nota de todo lo que Dios va a estar hablando a tu vida. Amén. Características de un avivamiento. Para empezar voy a definir la palabra avivamiento. Etimológicamente se compone de un verbo activo, que significa avivar, y de un sufijo, que es miento. Este indica un acto. Escucha esto. Avivamiento significa un acto y efecto de. En ese contexto podemos hablar que nos habla de una acción y resultado de avivar o de avivarse, de animar, de dar viveza, de dar energía, de dar dinamismo y prontitud, y sobre todo la urgencia de hacer encender un fuego, ¿ok? No sé si en algún momento alguno de nosotros hemos tenido la dicha, ¿verdad?, de poder encender comida, digámoslo así, en un horno,
y vemos que las brasas están apagando del carbón. ¿Qué es lo que le hacemos? Le aventamos aire. Prácticamente es lo que estamos haciendo, avivar este carbón que está a punto de apagarse. Cuando tú lo avivas, lo enciendes de nuevo. Básicamente eso es avivar, dar fuerza, dinamismo, energía para encender un fuego con urgencia. Así que vamos a hablar de 5 características de un avivamiento. La número 1 es la siguiente: un pueblo de luto. Así como lo escuchas, un pueblo de luto. Mateo capítulo 9, versículo 15 al 17 dicen, voy a leer la versión, nueva traducción viviente. Dice: Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo se encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Y los cueros quedarán arruinados y el vino nuevo se guardará para cueros nuevos para preservar ambos. Nota algo, dice la Escritura que el luto viene sobre aquellos al cual el novio después les será quitado. El luto del que habla Jesús es un luto o un dolor espiritual, el cual llega hasta la presencia de Dios. Esto es bien interesante. Cuando hay un luto, cuando hay un dolor, cuando hay algo que está marcando nuestra vida, tu clamor viene a llegar a la presencia de Dios. Los apóstoles, cuando estaban con Jesús, ellos no tenían necesidad de muchas cosas, como de ayunar, como lo dice la Escritura, y de algunas otras cosas más, pero Jesús dijo que cuando Él se fuera, ellos tendrían que hacerlo. Entonces, imagina esto: por un momento Jesús muere, y durante esos 3 días en el corazón de los apóstoles hubo un luto, hubo un dolor, hubo un clamor, hubo un llanto, amén. Y ese llanto, ese clamor llegó hasta la presencia de Dios. Y quiero que pongas esto en un contexto actual. El día de hoy el mundo está sufriendo un dolor. El mundo está sufriendo, el mundo está gimiendo. Hay muchos hermanos en la fe, mucha gente que en ese tiempo está dolida. Entonces ese clamor está llegando a la presencia de Dios. Y nota qué pasa cuando un clamor llega a la presencia de Dios. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Escucha esto. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, escucha esto, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Nota esto, dice la palabra que un clamor de un pueblo llega hasta la presencia de Dios. Amén. Entonces, hoy tú te vas a dar cuenta que lo que estamos pasando de la pandemia es necesario para que el mundo entero entre en un clamor pidiéndole al Señor la liberación, la sanidad mundial. Ahora escucha esto que te voy a leer. Un pueblo dolido por las injusticias de su nación es un pueblo al borde del avivamiento. Amén. ¿Qué es lo que pasó con Israel cuando estaba bajo la esclavitud de Egipto? Estaban dolidos, afligidos, vinieron muchas cosas por las cuales fue Israel liberado, pero ese pueblo fue oprimido, y gracias a su clamor, a su dolor, fue una pauta para que el avivamiento surgiera. Entonces, es importante que nosotros aprendamos esto. Ahora, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por un gobierno autoritario, que era el gobierno de Faraón. Ahora, escucha esto: cuando Moisés está sacando al pueblo de Egipto, dice la palabra que Faraón dijo: este pueblo está de ocioso. Este pueblo lo que quiere es ir a adorar a su Dios, así que impongámosles más carga o démosles más trabajo. Escuchen lo que dice Éxodo capítulo 5, versículo 17, dice: y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí,
ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Escucha, este gobierno de Faraón buscaba la opresión del pueblo de Dios para evitar la adoración al Señor, pero lo que Faraón no sabía era que ahí es donde empezó la liberación del pueblo de Dios y por ende un avivamiento. Faraón pensaba que lo estaba oprimiendo, que lo estaba resguardando, que los tenía ahí cautivos, pero lo que él no sabía era que estaba provocando un avivamiento y una liberación de su pueblo. Amén. Y es necesario que en ese tiempo que estamos pasando pasemos por diversas pruebas para que el avivamiento y la gran cosecha del 2020 surja. Es necesario porque el pueblo de Dios necesita clamar. Amén. Entonces el punto número 1 es que un pueblo de luto. Amén. Punto número 2. Es indiscutible esto, el bautismo del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo, somos la generación de lo que habló el profeta Joel en Joel capítulo 2, donde dijo que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne y nuestros niños profetizarán y tendrán sueños y visiones. Es el tiempo donde Dios va a derramar el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Amén. Entonces, nota esto. Un avivamiento comienza de rodillas, amén. Un avivamiento comienza de rodillas. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder, vamos a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Una de las características del avivamiento es que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo me doy cuenta que empezó el avivamiento? ¿O cómo me doy cuenta que ya surgió? Cuando el avivamiento no solamente es local, sino que desde tu iglesia mucha gente a tu alrededor te empieza a conocer por las maravillas y las manifestaciones que Dios está haciendo. Porque dice la palabra, me seréis testigos aquí en Jerusalén, pero no solamente aquí, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un avivamiento surge localmente, pero el objetivo del avivamiento es global, amén. Surge localmente, pero el propósito es global, amén. Entonces nota esto, Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y afligidos de diversas enfermedades y atormentados por demonios, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Amén. Cuando el avivamiento comienza con un bautismo del Espíritu Santo, aún de los alrededores donde está tu iglesia, aún de colonias vecinas, aún de municipios lejanos o aún de países diferentes, van a venir donde está el avivamiento para tomar lo que Dios les ha prometido, amén, para tomar lo que Dios les ha dicho que es de ellos y sobre todas las cosas para llenarnos de su presencia. Te voy a dar un ejemplo de esto. En Colombia hay un avivamiento con una de las iglesias más grandes en Colombia, básicamente así se llama la iglesia, Avivamiento de los Pastores Rodríguez. Y cada año hacen un congreso y de todas las partes del mundo van a ese lugar para recibir lo que Dios les ha dado. Amén. No es una iglesia que se quedó localmente, sino es una iglesia internacional, mundial, que donde quiera que la palabra llega hay una transformación del Espíritu Santo. Y eso va a suceder también en tu iglesia. Amén. Ahora nota esto. El bautismo del Espíritu Santo lleva un proceso. Amén. El proceso del bautismo. Escucha lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Nota esto. Es necesario ser procesados en el desierto para poder manifestar el reino. Amén. Es necesario ser procesados en el desierto. ¿Para qué? Para manifestar el reino. Y déjame te digo una cosa, hoy actualmente mucha gente está siendo procesada por el desierto, algunos con hambre, algunos enfermos, algunos sin trabajo, pero eso te orilla a manifestar el reino, eso te orilla a manifestar fe, eso te va a orillar a que de alguna forma creas en las promesas de Dios, amén. Y nota algo, dice la palabra que quien llevó a Jesús al desierto no fue el enemigo,
Quien llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu, porque el Espíritu sabe que para manifestar el reino necesita ser procesado. Amén. Nota lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nota esto, en ese punto unimos el luto de los apóstoles, después de que Jesús se fue, unimos el luto de los apóstoles y vino, dice la palabra, el Espíritu Santo, amén, porque unimos el luto de ellos y vino el vino nuevo en odres nuevos. ¿Para qué? Para poder manifestar el reino, para que el Espíritu Santo los llenara. Nota esto, los apóstoles estaban de luto, estaban tristes porque Jesús se había ido, pero Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén porque vendrá la promesa del Padre. En ese proceso de luto, en ese proceso de oración, vino el Espíritu Santo, vino el bautismo, y Pedro, el que un día le cortó la oreja a un soldado romano, no fue el mismo después del bautismo del Espíritu Santo, predicando a más de 5,000 personas y ganándolos para Cristo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es una característica del avivamiento. No existe avivamiento sin el poder del Espíritu Santo. Amén. Y esto nos lleva al tercer punto, que son señales y maravillas. Un avivamiento siempre va a dar vida a todo lo que está muerto. Amén. Nota esto, un avivamiento va acompañado de señales, siempre. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad en los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Nota esto, yo marqué ciertas palabras que yo sé que son para este tiempo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién está? Sobre ti. Amén. ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido. Dios te va a dar el poder, Dios te va a ungir para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos. Y déjame te digo una cosa, aunque no lo parezca, este año 2020 es el año agradable del Señor, porque muchos se van a arrepentir, porque muchos a través de las señales y maravillas van a creer en este Dios que aún sana, aún libera y aún restaura. Amén. Las características de un avivamiento es el poder manifestar lo sobrenatural de Dios. Hoy en día se van a ver los dones fluir, don de ciencia, don de palabra de conocimiento, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, de lenguas, de profecía. Va a haber un mover, una explosión del Espíritu Santo a través de las señales y maravillas, donde la gente va a entender que el poder de Dios es real. Amén. Nota lo que dice la palabra, Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, escucha esto, recorrió Jesús que toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Recuerda esto, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús iba y sanaba a los enfermos. Él presentaba maravillas, Él presentaba una manifestación del Espíritu Santo. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, nota lo que dice. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Los leprosos en aquel tiempo eran considerados como gente inmunda, y gente que tenía que estar aislada, gente que tenía que estar excluida, gente que tenía que estar aparte de todos los demás para no contaminar a los que están sanos. Y sabes una cosa, hoy en día eso se está viendo. Hay gente que por el hecho de que estornuda, tiene tos, tiene fiebre, porque tiene malestar en el cuerpo, los aíslan y los tienen a un lado. Y déjame te pregunto algo, ¿qué haría Jesús en ese tiempo? Jesús lo que está haciendo es preparando la plataforma
para traer la sanidad a la gente. Dice la palabra que Jesús tocó su mano. Una de las leyes que están surgiendo últimamente es que me van a decir a mí como ministro de culto que yo no puedo imponer las manos en la gente. Y sabes una cosa, Jesús dice que tocó su mano y lo sanó. Amén. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Fíjate lo que te voy a leer. Estaba la suegra de Pedro postrada en cama. Hoy hay muchos enfermos en las camas postrados. Y escucha lo que hizo Jesús. Dice la palabra, estaba postrada en cama con fiebre. Con fiebre. Y dice aquí, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Nota algo, Jesús sanó a una persona que estaba postrada en cama que tenía fiebre. Jesús lo que haría en ese tiempo actualmente sería lo mismo, ir a orar por los enfermos, porque las señales y maravillas es una de las características de la sanidad, del avivamiento. Ahora nota algo, dice que la mujer se levantó y le servía. Si tú has sido sanado de lo que sea, si Dios te ha sanado, no es tiempo de que estés sentado, no es tiempo de que estés acostado. Dice la palabra que en cuanto Jesús sanó a la suegra de Pedro, ella se levantó y le servía. Tu obligación con Dios es servirle en alguna área en ese tiempo profético que Dios ha traído. Nota esto, dice: cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Jesús es el mismo que puede sanar el cáncer, el SIDA, la leucemia, la diabetes, la hipertensión. El mismo que puede resucitar a un muerto, como el mismo que puede sanar de un COVID también. Amén. Jesús puede sanar porque es el mismo de ayer y de hoy y para siempre. Amén. Entonces nota algo, el avivamiento, eso quiero que quede bien grabado en tu corazón. El avivamiento no son palabras, el avivamiento son hechos. Amén. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20, nota lo que el apóstol Pablo dijo: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en amor. Sino en poder. Amén. El poder, dice la palabra aquí, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Entonces, nota algo, dice que nosotros tenemos que manifestar el reino con poder y no con palabras. Y mucha gente va a decir: si usted dice que tiene el poder para sanar, para liberar y restaurar, ¿por qué no va a los hospitales a sanar a la gente? ¿Por qué no va y reprende el COVID para que se vaya? Escúchame lo que te voy a decir. El poder primeramente no es nuestro. El poder le pertenece a Dios. Amén. El poder es de Dios. Y aún cuando las plagas estaban en Egipto, Moisés no reprendió ninguna, porque cada plaga tenía un propósito específico para que el poder de Dios se manifestara. Amén. Entonces, nota una cosa. Vemos, el avivamiento llega cuando hay un pueblo de luto, cuando hay gente bautizada en el Espíritu Santo, cuando hay señales y maravillas. Y punto número 4, y este es uno de los que muchos no quieren hablar, pero es indiscutible: cada avivamiento viene perseguido de una persecución. Amén. El punto número 4 es la persecución. Y quiero que no tomes nota de esto: Dios romperá tu zona de confort para que nunca más vuelvas a ella. Amén. Y eso es indiscutible. Cada avivamiento viene una persecución. Y en este año o en este tiempo no va a ser la excepción. Cuando surja el avivamiento, cuando las masas se conviertan, también va a venir un gobierno en contra de ti, como lo que hicieron en aquel tiempo en la iglesia antigua. Amén. Escuchen lo que te voy a leer. Lo voy a leer cronológicamente. No te voy a leer todo el capítulo porque nos llevaría más tiempo, pero te los dejo los textos para que los leas. Escucha lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 11. Hechos 3:11, dice la palabra, te voy a leer el contexto de esto. Pedro y Juan sanan a un enfermo, un paralítico. Y escucha lo que dice: y teniendo asiados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho este andar? Nota, dice la palabra, y tú lo puedes leer la historia completa. Pedro y Juan sanan a un hombre que era cojo. Y la gente queda atónita por el milagro que acaba de suceder. Y nota lo que dice posteriormente. En Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4 dice:
Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre de ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Nota esto, aún en esos tiempos de persecución, la gente que se levantó en contra de Pedro y de Juan era gente misma de la iglesia. Así que no te espantes si un día empiezas a manifestar cosas del reino como sanidades, milagros, liberación, y aún los mismos de la iglesia se levantan en contra tuya para decir que lo que haces no es de Dios. Eso también es una característica de la persecución y algo que tiene que ver con el avivamiento. Escucha esto, dice, ellos los sacerdotes del templo, dice, con el jefe de la guardia y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos, los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 personas. Nota, un milagro de un cojo, después de la predicación de Pedro y de Juan, hicieron el milagro, los agarraron, los metieron a la cárcel, pero ese milagro y esa predicación ganó a 5,000 personas. Ahora nota una cosa, y anota esto, la esencia del avivamiento es la dependencia de Dios en cada momento. Amén. Tú ya hiciste un milagro, tú oraste, algo sucedió, de un momento a otro tienes 5,000 personas que te acabas de ganar y te agarran y te meten a la cárcel. Te meten a la cárcel pública. Y nota lo que dice la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 23, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por la boca de David, tu siervo, dijiste. Escuches la oración que los apóstoles alzaron al cielo después de haber salido de la cárcel. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Escucha lo que va a haber en el tiempo de la persecución. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen de tu palabra. Dentro de la persecución, amado hermano, no tienes que pedirle al Señor que te cuide, que te libre, que, ay Señor, que no vayan a hacer nada. No, escucha la oración de un pueblo que está siendo perseguido. Dice, Padre, danos palabra. Danos el denuedo para predicar tu palabra. Yo sé que me están persiguiendo, yo sé que nos están matando, pero dame valentía para predicar de tu palabra. El bautismo de Hechos capítulo 1 versículo 8 del poder que reciben no es para que reciban más del Espíritu Santo, es para la valentía para predicar la palabra de Dios. Ahora nota esto, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado esto, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nota algo, en medio de la persecución, la esencia del avivamiento va a ser la dependencia de Dios. Amén. Ahora escucha lo que te voy a decir. Predicar a Cristo, escucha esto, predicar a Cristo y ministrar sanidad será tomado como un acto de rebeldía. Porque el gobierno me va a decir a mí que yo no puedo imponer manos en los enfermos. Y si lo hago, voy a incurrir en una falta judicial. Nota algo, las sanidades y los milagros serán las huellas que seguirán para perseguirnos. Amén. Es tremendo, pero va a ser una realidad. Donde escuche la gente que hay milagros, la gente que necesita una sanidad, la gente que necesita restauración, va a ir a buscarlo. Pero de la misma manera también va a ir el persecutor sobre de ti. Amén. Escucha esto. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el templo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Nota esto. Los milagros, las sanidades van a surgir. Y la gente de a tu alrededor te va a ver y dices, yo no me quiero juntar con ellos, pero qué bueno que están ahí. Dice la palabra. Escucha esto, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Nota esto. Esto se oye maravilloso, milagros, sanidades, multitud de gente, mucha gente a tu favor. Pero escucha lo que pasa, escucha esto. Cuando un pueblo manifiesta el reino de Dios, siempre causará molestias en el reino del enemigo. Amén. Quiero que lo anotes. Cuando un pueblo manifiesta el reino de Dios, siempre causará molestias en el reino del enemigo. Había señales, había milagros, pero también había persecución. Hechos capítulo 5, versículo 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Nota esto. Tú como ministro, como evangelista, como pastor, misionero, profeta, apóstol, acabas de hacer un milagro. Acabas de tener gente que le acabas de compartir del amor de Jesús. ¿Cuál es tu paga? En ese tiempo tu paga va a ser que vayas a la cárcel. Así de simple. Dice la palabra que tomaban los apóstoles y los echaron ¿a dónde? A la cárcel pública. Entonces, en un avivamiento, las leyes humanas, eso quiero que lo escuche muy bien porque eso es profético. En un avivamiento, las leyes humanas nunca estarán por encima del gobierno de Dios. Amén. En un avivamiento, las leyes humanas nunca estarán por encima del gobierno de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice lo siguiente: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, hermano, que no me malentienda, no es no dar honra a mi autoridad, pero hay un punto dentro del avivamiento, dentro de la historia, donde cuando el gobierno quiere imponer la ley sobre la iglesia, la ley sobre los ministros, ninguna ley humana puede estar por encima de la ley de Dios. Amén. Escucha esto. En la gran comisión, Jesús nos dejó una promesa para soportar la persecución y sobre todo para confiar en Él. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios promete estar contigo en la persecución, promete estar contigo en todo momento hasta el fin del mundo. En Juan capítulo 17 dice la palabra, cuando Jesús ora por sus discípulos, una de las oraciones de Jesús fue: Padre, yo te pido por ellos, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Esa es la promesa de Jesús. Ahora escucha esto, la persecución, esto me encanta a mí. La persecución es el combustible para expandir el mensaje de salvación. Amén. La persecución tiene un propósito, y ese propósito es el combustible para expandir el mensaje de Dios. Escucha esto, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice: y Saulo consentía su muerte, la muerte de Esteban, dentro de la persecución. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre de él, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, nota, esto va a suceder, iglesia. Dice la palabra que Saulo azotaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraban a los hombres y a las mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero nota esto: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. ¿Es necesario la persecución? Sí, porque es lo que nos va a orillar a esparcir el mensaje aún en lugares donde nunca ha llegado. Ahora escucha esto, punto número 5. La liberación, preparación y redención del pueblo. Una de las últimas características del avivamiento. Liberación, preparación y redención del pueblo. Éxodo capítulo 12, versículo 31. Después de que Faraón se rehusaba a dejar salir al pueblo de Dios, dice la palabra: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Escucha esto.
En el avivamiento trae una liberación. Amén. Vemos que Faraón dejó ir al pueblo. Y sabes una cosa, llegará al punto donde el gobierno dejará libre a la iglesia. Y sabes una cosa, ahí es donde viene la liberación. Nota esto, Mateo 28 del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, algo que tienes que aprender es que en estos tiempos donde aún no inicia la persecución, es el tiempo de ¿qué? De discipular, es el tiempo de enseñarle a la iglesia, de preparar a la iglesia para estos tiempos difíciles que vienen. Escucha esto, el avivamiento trae autoridad para preparar, para discipular y para enviar. Amén. Es lo que la iglesia hoy tiene que hacer. La iglesia no va a ser la misma. Va a haber iglesias que había de 5,000 miembros que se van a reducir a células en casa, pero van a ser muchísimas, van a ser miles, y es de nuestro trabajo como pastores. Tenemos que discipular a la iglesia, tenemos que enseñarle a la iglesia. Y te voy a dar un consejo, amado hermano, no te preocupes. Tú discipula, la gente que quiera aprender va a estar contigo, la gente que entienda esto va a estar contigo, la gente que no, tarde o temprano tendrá que unirse. ¿Sale? Entonces, esfuérzate y lucha por la gente que sí quiere aprender. Entonces, nota esto, Lucas capítulo 21, versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Nota, el avivamiento trae redención a su pueblo. El avivamiento trae ¿qué? Redención a su pueblo. Entonces, nota esto es increíble, porque vemos que estamos en la primera etapa. Estamos en el, yo no digo que lo que yo te estoy enseñando hoy solamente sean todas las etapas que hay en el avivamiento, seguramente hay muchas más, pero quiero marcarte las más importantes. La primera es un pueblo de luto, y hoy estamos en el mes de junio, estamos en un tiempo de luto, en un tiempo de dolor, en un tiempo de angustia, en un tiempo de dolores. Está la pandemia, hace unos días acaba de temblar, van a surgir muchas cosas más que nos van a orillar como iglesia a estar de luto. Lo segundo que viene, y eso lo profetizo sobre cada uno de ustedes, lo segundo que viene es una llenura del Espíritu Santo. Amén. Y escucha esto, y esto a mí me encanta. Con esto voy cerrando el mensaje del día de hoy. Existen dos unciones que cambiaron una generación y transformaron a una nación. Y yo creo que esas dos unciones vienen sobre cada uno de nosotros, vienen sobre todos aquellos líderes que están buscando al Señor en oración, vienen sobre todos aquellos que hasta el día de hoy han permanecido vigilantes y atentos a todo lo que Dios está haciendo. Escucha esto, Isaías 10:27 dice: y acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Escucha esto, el yugo se pudre a causa de la unción. Hoy tenemos un yugo sobre nosotros, pero ese yugo se va a pudrir por causa de la unción. Escucha esto, Israel tenía un común denominador, y es que siempre fue gobernado por un gobierno corrupto, por un gobierno que los oprimía. En dos generaciones diferentes, Dios levantó a dos hombres con una unción para liberar a su pueblo. Y yo creo que esas dos unciones vienen sobre este mundo, vienen sobre esta última generación. Presta atención. Número uno, la unción de Moisés. La unción de Moisés era una unción de liberación. La unción de Moisés era una unción de poder, y la unción de Moisés era la voz de Dios contra un gobierno tirano. Amén. Esa era la unción de Moisés. Nota esto, la unción de Moisés fue una unción de liberación y de redención, y esa unción va a caer sobre cada uno de nosotros. Punto número 2, la unción de Elías. El profeta Elías fue considerado como el profeta de fuego. La unción de Elías era una unción de poder, era una unción de autoridad y era una unción de liberación. Escucha esto, la unción de Elías siempre fue para derrocar a un gobierno opresor y para posicionar a Dios
como único y soberano gobernante del mundo. Eso era lo que Elías hacía. Él juntó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y un solo hombre, una sola persona, con una unción, pudo contra un gobierno y declaró a Jehová en aquel tiempo como rey de Israel. Amén. Entonces nota algo. Escucha esto. La voz de Dios a través de Elías era una voz de Dios contra un gobierno, que era el gobierno de Acab. Nota esto, la unción de Elías liberó a una nación. La unción de Elías liberó a la nación de Israel que estaba bajo el yugo de Acab y de su esposa Jezabel. Y la unción que cargó Elías, la unción del profeta de fuego, vino a liberar a Israel. De la misma manera que lo hizo Moisés, que liberó a Israel de Egipto, esas dos unciones van a caer en ese tiempo postrero. Escucha esto. Elías fue llamado para cargar la unción de liberación y poder. Quiero que tomes este contexto. Elías y Moisés contra Acab y Faraón. ¿Qué significa eso, iglesia? El pueblo de Dios contra un gobierno tirano. Amén. Contra un gobierno opresor. Y escucha esto que te voy a acabar de leer y con esto voy cerrando. Dios nos está llamando a ser una generación que tome el liderazgo de Moisés. Escucha esto, Dios nos está llamando a ser una generación que tome el liderazgo de Moisés para sacar a su pueblo de la opresión y que tomemos la unción del profeta Elías para una unción de poder y de fuego para liberar a nuestro pueblo de la opresión del enemigo. Estas dos unciones es una unción que viene sobre el mundo. El avivamiento, nota esto, el avivamiento lleva fuego y lleva sangre. Fuego del Espíritu Santo y sangre de los mártires que no dejaron atrás su llamado. Amén. Yo creo, amada iglesia, que Dios está trayendo una unción fresca sobre cada una de nuestras vidas. Dios está trayendo en ese tiempo profecías que se están cumpliendo al pie de la letra, pero Dios está buscando a hombres y mujeres que carguen el liderazgo de Moisés y que carguen la unción del profeta Elías para manifestar el reino en este avivamiento que se viene sobre esta generación. Amén. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Óralo, medítalo, vuelve a escuchar, compártelo con tus amigos. Porque muchos hablamos del avivamiento, muchos hablamos de lo que Dios va a hacer, pero muy poco nos damos a la tarea de saber qué pasa en cada proceso o en qué proceso estamos. Y déjame te digo una cosa, estamos en la primera etapa, en la etapa del luto, en la etapa del dolor, pero viene una de las mejores, que es la llenura del Espíritu Santo, señales y maravillas, y es ahí en esas dos donde se va a desatar un poder extraordinario del poder y la manifestación de Dios. Y después de esto viene la persecución, la redención y la liberación del pueblo de Dios. Amén. Te mando un fuerte abrazo desde Casa de Oración para las Naciones. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.